Mi tripulación de la NASA descubrió una estación extraterrestre a 2000 metros debajo de la Antártida. Contenía el mapa real del mundo. El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada y supe que alguien había muerto. No se trabaja en geofísica polar durante 15 años sin aprender que las llamadas en plena noche significan catástrofe. Fallos de equipo, equipos de investigación desaparecidos, cuerpos congelados en sacos de dormir. Había recibido docenas de llamadas así, pero esta me pareció diferente incluso antes de contestar. Daniel Cross. La voz era nítida, profesional, con ese acento gubernamental tan particular que delata informes clasificados y presupuestos negros. Sí, soy yo, dígame. Me froté los ojos para quitarme el sueño, buscando ya el bloc de notas que tenía junto a la cama por las viejas costumbres. Mi nombre es la directora Sarah Bass. Llamo de la División de Investigación Estratégica Antártica. Necesitamos vernos, dijo ella. La División de Investigación Estratégica Antártica. Nunca había oído hablar de ella, y conocía todos los principales equipos de investigación polar, desde McMurdo hasta las estaciones noruegas. Mis contactos académicos eran amplios y mis autorizaciones de seguridad estaban al día. Era un territorio nuevo. ¿De qué se trata?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. Siempre volvía a Marcus, mi hermano gemelo, desaparecido durante 12 años bajo el hielo antártico. La expedición que desapareció sin explicación, dejando solo equipo disperso y preguntas sin respuesta, además de la última transmisión de tu hermano. Tenemos nueva información. Las palabras fueron como un golpe físico. 12 años de búsqueda, de presentar solicitudes, de exigir respuestas a todas las agencias con supervisión antártica. 12 años de que me dijeran que el caso estaba cerrado, las pruebas inconclusas, el asunto zanjado. Y ahora esta mujer llama en plena noche, alegando nueva información. Allí estaré, dije, sin siquiera preguntar dónde. Aeropuerto Reagan, Terminal B, Control de Seguridad 3, mañana a las 6 de la tarde, venga solo, Dr. Cross, y traiga su experiencia en análisis térmico. La línea se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento de Yorktown, mirando el teléfono. A través de mi ventana, el río reflejaba las luces de la ciudad como diamantes dispersos. Todo parecía normal, incluso tranquilo. Pero algo fundamental había cambiado en esos breves instantes de conversación. Podía sentirlo en los huesos, como se siente una tormenta horas antes de que aparezcan las primeras nubes. Marcus había sido el mejor científico. Brillante, intrépido, siempre desafiando los límites, mientras yo jugaba a lo seguro con la titularidad universitaria y las predecibles becas de investigación. Su última expedición había estado rastreando patrones sísmicos inusuales bajo la plataforma de hielo de Ross. Patrones que desafiaban la geología convencional, sugiriendo estructuras que no deberían existir en la naturaleza. Envió una última transmisión por radio antes de que su equipo desapareciera. 5 palabras que me atormentaron en sueños. El hielo lo recuerda todo, Danny, decía. Yo pasé las siguientes 18 horas investigando a la directora Sarah Bass y no encontré nada. Ni artículos académicos, ni presentaciones en conferencias, ni rastro digital alguno. La División de Investigación Estratégica Antártica no figuraba en ninguna base de datos pública. Pero la llamada telefónica parecía legítima. Los funcionarios del gobierno tienen una forma particular de hablar, una autoridad mesurada difícil de fingir. El aeropuerto Reagan bullía con la típica multitud de la hora punta de la tarde. Los viajeros de negocios arrastraban sus maletas con ruedas hacia las puertas de embarque mientras las familias hacían malabarismos con niños llorando y maletas de mano de gran tamaño. Encontré el control de seguridad 3 y esperé, observando los rostros por si alguien me buscaba. Apareció exactamente a las 6 de la tarde, era alta, de unos 40 años, con canas prematuras y rasgos curtidos que denotaban años en climas rigurosos. Su apretón de manos fue firme, endurecido por el trabajo de campo. Dr. Cross. Gracias por venir. Señaló un pasillo de servicio que no había visto.
Tenemos una zona privada para reuniones informativas. El pasillo conducía a una habitación sin ventanas con una mesa metálica, 2 sillas y un gran monitor colgado en la pared. Muy federal, muy intimidante. Antes de empezar, dijo Soibas, colocando una tableta sobre la mesa. Necesito su firma en este acuerdo de confidencialidad. Protocolo estándar para operaciones antárticas clasificadas. Firmé sin leerlo detenidamente. Quizás fue una tontería, pero llevaba 12 años esperando respuestas sobre Marcus. La cautela legal parecía menos importante que descubrir finalmente la verdad. Bass activó el monitor, mostrando una imagen satelital de la Antártida. Apareció el contorno familiar del continente, blanco hielo contra el azul profundo del océano. Amplió la plataforma de hielo Ross, resaltando una sección a unos 500 metros de la estación McMurdo. Hace 6 meses, nuestros satélites de imagen térmica detectaron esto. Ella pulsó una tecla, superponiendo la imagen con datos de firma térmica. Una enorme forma hexagonal brillaba bajo el hielo, perfectamente geométrica, claramente artificial. Me quedé sin aliento. La forma era enorme, de varios kilómetros de ancho. Lo que yacía bajo el hielo generaba un calor considerable, suficiente para ser registrado en sensores orbitales a través de cientos de metros de agua congelada. Las coordenadas, susurré, reconociendo la ubicación al instante. Ahí es, Marcus. Donde desapareció el equipo de tu hermano, dijo la doctora. Sí. Llevamos meses monitoreando esta anomalía, intentando comprender su naturaleza y origen. La semana pasada, la estructura empezó a mostrar un aumento de actividad térmica. Algo ahí abajo está despertando, dijo ella. Las implicaciones me impactaron como una avalancha. Marcus no había estado buscando patrones sísmicos aleatorios. Había estado buscando algo real, algo enorme, algo que le había costado la vida. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estamos formando un equipo para un despliegue inmediato. Especialistas en perforación térmica, ingenieros de hielo profundo, geofísicos con experiencia en la Antártida. Su conocimiento de la dinámica del hielo subterráneo los hace invaluables. Además, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tiene una motivación personal para llevar esto a cabo, a alcanzar lo que sea que esté bajo el hielo. Dr. Cross, su hermano pudo haber sido el primero en detectar esta estructura, pero no será el último. Otras naciones tienen satélites. Otras agencias de inteligencia están haciendo preguntas. Si no investigamos esta anomalía ahora, alguien más lo hará. Alguien que no se preocupa por los intereses de Estados Unidos. Dijo la directora. Observé fijamente el contorno hexagonal que brillaba en la pantalla. 12 años de pesadillas preguntándome qué le había pasado a Marcus en esos últimos momentos. 12 años imaginándolo perdido en grietas de hielo o aplastado por glaciares en movimiento. Pero esto sugería algo mucho más complejo. Algo que aún podría contener respuestas. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. La directora Bass sonrió, pero la sonrisa no se le escapó a los ojos. El transporte sale de la base aérea Andrews mañana a las 800 horas. Empaque para un despliegue prolongado en clima frío y Dr. Cross. Prepárese para descubrimientos que desafiarán todo lo que creía saber sobre nuestro planeta. La reunión concluyó con logística, listas de equipo, autorizaciones médicas y protocolos de contacto. Pero mientras caminaba de regreso por las abarrotadas terminales del aeropuerto Reagan, un detalle me seguía inquietando. La forma hexagonal en la imagen térmica no era aleatoria. Era demasiado perfecta, demasiado precisa geométricamente para ser natural. Y estaba ubicada exactamente donde mi hermano había transmitido su último mensaje sobre el hielo que recuerda, lo que Marcus había encontrado allí abajo. Había estado esperando a alguien que regresara. Ahora me tocaba a mí descubrir que recordaba el hielo. El C-130. El Hércules se estremeció en otra zona de turbulencia. Sus motores rugían contra los vientos antárticos que parecían decididos a mantenernos alejados de lo que yacía, bajo la barrera de hielo Ross.
Apreté la cara contra la pequeña ventana de ojo de buey, observando las interminables extensiones blancas que se extendían bajo nosotros. En algún lugar allá abajo, Marcus había desaparecido hacía 12 años. En algún lugar allá abajo, una estructura hexagonal aguardaba en el hielo. La primera vez que llegaba al fin del mundo. La mujer sentada frente a mí tuvo que gritar por encima del ruido del motor. Era compacta, atlética, con manos curtidas por el clima que denotaban años de trabajo en condiciones extremas. Soy la doctora Hana Sato, glacióloga de la Universidad de Tokio. Le estreché la mano que me ofrecía. Daniel Cross. Y no, he estado en la Antártida antes, pero nunca tan lejos de la civilización. Respondí a su saludo. Civilización es un término relativo aquí, respondió con una sonrisa sombría. Allá afuera, hacemos nuestras propias reglas. El tercer miembro de nuestro equipo avanzado se presentó como el capitán Cole Mercer, un ex especialista en buceo de la Marina que ahora trabajaba con contratos privados para agencias gubernamentales. Su apretón de manos fue firme y profesional, pero sus ojos tenían la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado bajo el agua. Cuando le pregunté sobre su experiencia en la Antártida, simplemente dijo, digamos que he estado más profundo de lo que la mayoría cree posible. La voz de nuestro piloto resonó por el intercomunicador. Amigos, nos acercamos a la zona de hielo conquistada. El clima está empeorando rápidamente, así que esto va a ser interesante. Abróchense los cinturones. A través de la portilla, observé cómo el paisaje se transformaba, pasando de ondulantes campos de hielo a una extensión perfectamente plana, marcada únicamente por las líneas geométricas de una pista de aterrizaje temporal. Refugios de emergencia y contenedores de equipo salpicaban la zona como dados dispersos. Esta no era la infraestructura establecida de las estaciones McMurdo. Era una base de operaciones avanzada, construida apresuradamente y aislada deliberadamente. El aterrizaje se sintió como una caída controlada. Winsar agarró nuestro avión y lo sacudió como un juguete mientras el piloto luchaba por mantenernos alineados con la pista de hielo. Cuando finalmente tocamos tierra, el Hércules derrapó lateralmente durante aterradores segundos antes de enderezarse. Afuera, la nieve horizontal azotaba las ventanas en láminas. Bienvenidos al paraíso, murmuró Cole, recogiendo su equipo. Las puertas de la bodega de carga se abrieron y el aire antártico nos impactó como un golpe físico. Incluso a través de mi equipo de expedición, el frío se palpaba en cada centímetro de piel expuesta. El viento traía más que nieve. Traía algo más. Un sabor metálico, como a monedas de cobre disueltas en el aire ártico. Una figura emergió de la nieve, moviéndose con el paso seguro de alguien que se siente completamente cómodo en este entorno hostil. Alto, de hombros anchos, vestido con ropa militar noruega para el frío. Cuando se quitó la capucha, vi un rostro curtido, marcado por antiguas cicatrices de congelación. Anna Raske, dijo, con un inglés marcado pero preciso. Coordinador de operaciones de campo. Tenemos que actuar rápido. Esta tormenta va a empeorar antes de mejorar. Cargamos nuestro equipo en vehículos de orugas que parecían más vehículos blindados de transporte de personal que transportes de investigación. Mientras nos dirigíamos al complejo principal de refugios, Base de Control nos informó sobre la situación. Llevamos 3 semanas aquí instalando equipos de perforación y realizando estudios preliminares. Las lecturas térmicas son cada día más fuertes. Sea lo que sea que haya ahí abajo, definitivamente está activo. ¿Activo cómo?, preguntó Hannah, revisando su tableta. Fluctuaciones de temperatura, microtemblores sísmicos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Fallos en los equipos. Instrumentos que funcionan perfectamente en todas partes empiezan a dar lecturas falsas cuando los apuntamos hacia el lugar de la anomalía. Con esas palabras sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de lecturas falsas? La brújula se desvía entre 5 y 10 grados. Las coordenadas GPS cambian aleatoriamente. Interferencia electromagnética que no debería existir en este lugar.
La voz de Ana tenía un matiz de frustración y confusión. Ayer, nuestro radar mostró la anomalía a diferentes profundidades en escaneos consecutivos. Mismo equipo, misma posición, las lecturas variaron más de 200 metros. Cole se inclinó hacia adelante. Podrían ser campos electromagnéticos naturales. Los depósitos minerales pueden causar desviaciones de la brújula. Así no, respondió con firmeza. Llevo 15 años trabajando en logística antártica. Distingo la interferencia natural de la artificial. Esto es algo completamente distinto, termino de decir. El refugio principal resultó ser una estructura prefabricada diseñada para operaciones polares prolongadas. En su interior, se alineaban las paredes con sofisticados equipos de monitoreo, cuyas pantallas mostraban datos en tiempo real de sensores ubicados alrededor del sitio de perforación. Todo parecía normal, profesional, justo lo que se esperaría de una operación de prospección geológica, salvo por el hecho de que 3 magnetómetros diferentes mostraban lecturas de declinación magnética completamente distintas. Muéstrales las muestras de los núcleos, le dijo Ana a un técnico que rondaba por allí. El hombre sacó un recipiente sellado con varios núcleos de hielo, cada uno cuidadosamente etiquetado con marcadores de profundidad. A primera vista, parecían comunes. Hielo translúcido con ocasionales burbujas de aire atrapadas en su interior. Pero al examinarlas más de cerca, algo definitivamente andaba mal. Las bolsas de aire, dije, señalando unas esferas oscuras suspendidas en el hielo, son perfectamente esféricas. Las burbujas de aire naturales en los núcleos de hielo nunca son perfectamente redondas. Eso no es lo extraño, dijo Ana, conectando su tableta a un espectrómetro. El análisis de isótopos llegó ayer. El aire dentro de esas burbujas contiene isótopos de nitrógeno que no existen en la atmósfera terrestre actual. Son similares a lo que cabría esperar de las condiciones atmosféricas de hace 4.000 millones de años. Pero estos núcleos de hielo tienen solo 50.000 años como máximo. Cole estudió las muestras con la atención de alguien entrenado para detectar anomalías. ¿Podrían estar contaminados? Quizás el equipo de perforación introdujo materiales extraños. Lo pensamos, dijo el técnico. Esterilizamos todo 3 veces. Usamos protocolos de muestreo impecables. Estas lecturas son precisas. Sostuve una de las muestras de núcleo a contraluz, observando las burbujas de aire atrapadas. Eran perfectamente esféricos, perfectamente posicionados, casi como si hubieran sido colocados deliberadamente. Y cuando la luz los iluminaba desde ciertos ángulos, parecían brillar con una fosforescencia interna que no tenía nada que ver con la iluminación ambiental. Hay algo más, dijo Ana en voz baja. El equipo de perforación informó haber escuchado sonidos desde abajo ayer. No eran sonidos geológicos, ni hielo desprendiéndose ni rocas desplazándose, sino algo que sonaba casi como maquinaria. El refugio quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de los sistemas de calefacción y los equipos electrónicos. Afuera, la tormenta continuaba su implacable ataque a nuestro puesto de avanzada temporal. Pero por primera vez desde mi llegada a la Antártida, sentí frío de verdad. Porque en algún lugar bajo nuestros pies, en el hielo que había permanecido congelado durante milenios, algo nos esperaba. Algo que generaba calor, distorsionaba los campos electromagnéticos y atrapaba aire imposible en esferas perfectas. Algo que mi hermano había estado buscando cuando desapareció. Y mañana, íbamos a perforar y encontrarlo. El taladro térmico perforaba el hielo con precisión mecánica. Cada rotación nos acercaba a lo que yacía oculto bajo siglos de silencio gélido. De pie junto a la plataforma de perforación, observé cómo el medidor de profundidad descendía sin parar. 50 metros, 75, 100. El sonido era hipnótico, casi tranquilizador con su ritmo predecible hasta que dejó de serlo. «Mantengan la posición», gritó, mientras estudiaba su equipo de monitoreo con creciente preocupación. «Estamos recibiendo lecturas anómalas de nuevo». El operador del taladro, un técnico veterano llamado Ghost, apagó la maquinaria. En el repentino silencio,
Solo oí el viento sobre el hielo y el zumbido lejano de los generadores. Pero había algo más. Algo que parecía vibrar en las suelas de mis botas, no en mis oídos. ¿Qué tipo de lecturas anómalas?, preguntó Hannah, acercándose con su tableta, que mostraba datos sísmicos en tiempo real. La temperatura aumenta en profundidad. El hielo debería estar enfriándose a medida que descendemos, pero estamos registrando focos de material más cálido. No solo más cálido, sino incluso por encima del punto de congelación. Ana tocó su pantalla, resaltando patrones térmicos irregulares. Y estas vibraciones son demasiado regulares para ser actividad geológica natural. Cole salió del refugio del equipo con un conjunto de hidrófonos diseñado para acústica submarina. Quizás podamos obtener una mejor imagen de lo que hay ahí abajo antes de continuar la perforación. Este equipo fue diseñado para detección submarina, pero debería captar cualquier sonido mecánico que viaje a través del hielo. Pasamos la siguiente hora colocando sensores acústicos alrededor del sitio de perforación. El proceso fue meticuloso. Cada hidrófono estaba calibrado para filtrar el ruido superficial y enfocarse en los sonidos provenientes de las profundidades de la plataforma de hielo. Cuando Cole finalmente activó el conjunto, nos reunimos alrededor de su estación de monitoreo con la expectación de los científicos a punto de descubrir algo. Los altavoces crepitaron, transmitiendo la señal acústica del hielo que nos rodeaba. Al principio, solo oímos los sonidos esperados: hielo crujido, cambios de presión, el crujido natural de un glaciar bajo su propio peso inmenso. Pero poco a poco, otros ruidos se hicieron evidentes. Ahí, dijo Cole, ajustando los filtros de frecuencia. ¿Oyen ese patrón? Una pulsación rítmica emergió del ruido de fondo, demasiado regular para ser natural. Me recordó a un latido, pero más lento, más pausado. Cada pulso parecía ascender a través del hielo, haciéndose más débil al llegar a nuestros sensores, pero sin desaparecer del todo. Es maquinaria, dijo Hannah con seguridad. Algún tipo de mecanismo operando en las profundidades. ¿A qué profundidad?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Cole consultó sus instrumentos, triangulando la fuente de sonido mediante múltiples hidrófonos. La mejor estimación, entre 800 y 900 metros de profundidad, justo donde nuestra termografía detectó la estructura hexagonal. Ghost, quien había permanecido en silencio durante nuestra investigación acústica, finalmente habló. En 30 años de perforación polar, nunca me había encontrado con algo así. El hielo no genera sonidos rítmicos. El hielo no mantiene temperaturas internas por encima del punto de congelación a menos que haya una fuente de calor activa. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central, dijo Ana con gravedad. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Y por qué sigue funcionando después de estar enterrado bajo el hielo durante miles de años? Reanudamos la perforación con extrema precaución, deteniéndonos cada 50 metros para tomar nuevas lecturas acústicas y térmicas. El latido mecánico se hacía más fuerte a medida que descendíamos. A estos se sumaron otros sonidos inexplicables, raspaduras metálicas, ecualización de presión, silbidos, algo que parecía inquietantemente una retroalimentación electrónica. A 400 metros de profundidad, la broca encontró la primera resistencia sólida. No es hielo, anunció Ghost, mientras estudiaba los datos de perforación. La densidad está mal. La composición del material sugiere metal, pero un metal increíblemente denso. Más duro que el acero, pero con propiedades térmicas nunca antes vistas. ¿Podemos perforarlo?, preguntó Hannah. Quizás, pero necesitaremos equipo de corte especializado. Este no es un material geológico estándar. Dijo mientras preparaba los accesorios de perforación con punta de diamante. Examiné las muestras de núcleos de hielo que habíamos extraído de las capas superiores. Con el aumento, las burbujas de aire perfectamente esféricas se volvieron aún más misteriosas. No estaban distribuidas aleatoriamente en el hielo. Seguían patrones definidos, casi como un mapa o diagrama tridimensional. Miren esto. Llamé a los demás a mi estación de microscopio. Estas no son formaciones naturales.
Las burbujas están posicionadas con precisión matemática. Cole miró por el ocular, ajustando el enfoque. Tienes razón. Forman relaciones geométricas, triángulos, hexágonos, patrones que se repiten a intervalos regulares. Es como un plano, observó Hannah, como si alguien hubiera codificado información directamente en la estructura del hielo. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos núcleos de hielo contenían patrones creados artificialmente, entonces lo que yacía bajo nosotros había estado modificando activamente su entorno durante milenios. El hielo mismo se había convertido en parte de un diseño vasto e incomprensible. La radio de Anna emitió una señal proveniente de nuestro campamento base. Equipo de campo, aquí la estación de monitoreo. Detectamos actividad electromagnética inusual desde su posición. Recomendamos la revisión inmediata del equipo. ¿Qué tipo de actividad electromagnética?, respondió Anna. Fluctuaciones de energía consistentes con sistemas eléctricos de alta energía, pero según nuestros registros, no tienen ningún equipo capaz de generar campos de esa magnitud. Nos miramos con creciente inquietud. Nuestra operación de perforación consumió una cantidad considerable de energía eléctrica, pero nada que pudiera considerarse anómalo a varios kilómetros de distancia, a menos que la fuente de energía no fuera nuestro equipo. La estructura de abajo, dije en voz baja, está reaccionando a nuestra presencia. Como convocado por mis palabras, el latido mecánico de las profundidades cambió de ritmo repentinamente. En lugar del pulso lento y regular que habíamos monitoreado durante horas, el sonido se aceleró en patrones rápidos y urgentes. El hielo debajo de nuestros pies transmitía vibraciones que se sentían casi como comunicación, como si algo muy abajo estuviera tratando de establecer contacto. La broca de diamante finalmente penetró la barrera metálica a 400 metros, revelando un espacio hueco más allá. Pero cuando bajamos una cámara de fibra óptica a través del pozo, las imágenes que transmitió cuestionaron todo lo que creíamos saber sobre la geología antártica. La superficie metálica no era una formación natural ni una construcción humana antigua. Era un casco curvo, sin costuras, cubierto de intrincadas marcas que parecían cambiar al mirarlo directamente. Y más allá del casco, en el espacio hueco que reveló nuestra cámara, vislumbramos algo que me heló la sangre. A pesar del refugio calentado que nos rodeaba, las luces, la iluminación artificial pulsando al ritmo del latido mecánico que habíamos estado monitoreando. Lo que yacía enterrado bajo 800 metros de hielo antártico no solo estaba intacto, sino que estaba viviente. El descubrimiento de luces artificiales bajo el hielo lo cambió todo. Lo que comenzó como un estudio geológico se transformó de la noche a la mañana en algo mucho más significativo. Al amanecer, nuestro pequeño equipo de investigación había crecido e incluía a más especialistas traídos desde Christchurch. Ingenieros, expertos en perforación y técnicos cuyas credenciales estaban clasificadas y no eran accesibles para nuestra autorización de seguridad. Estamos ampliando el pozo, Anna anunció durante nuestra sesión informativa matutina. La cámara de fibra óptica confirmó la existencia de un espacio hueco considerable debajo de la barrera metálica. Necesitamos acceso total para investigar adecuadamente. El nuevo equipo de perforación térmica llegó en trineos de carga especialmente modificados, una tecnología que nunca antes había visto. No se trataba de plataformas de perforación de hielo estándar. Los conjuntos de corte eran mucho más sofisticados, diseñados para trabajos de precisión en entornos donde los métodos tradicionales fallarían. Doctor Kevin Walsh, el técnico principal de perforación, supervisó la instalación con una eficiencia militar. Era un hombre compacto, de manos callosas y con la concentración propia de alguien que ha pasado años trabajando en condiciones peligrosas. Cuando le pregunté sobre su experiencia, simplemente dijo que había realizado excavaciones especializadas para varios contratos gubernamentales. El pozo ampliado tendrá 3 metros de diámetro, explicó Walsh mientras revisaba las lecturas térmicas en su panel de control. Mantendremos la circulación del fluido de perforación para evitar el colapso del pozo, pero a estas profundidades y con las señales térmicas anómalas que detectamos, los protocolos estándar podrían no ser aplicables. La perforación comenzó al mediodía e inmediatamente notamos algo diferente.
El latido mecánico desde abajo, que había mantenido un ritmo constante durante días, comenzó a acelerarse a medida que nuestras herramientas de corte se acercaban a la barrera metálica. No reaccionaba a nuestra proximidad. Anticipaba nuestra llegada. Las temperaturas suben bruscamente, gritó Jennifer Martínez, una de las técnicas de Walsh. Estaba monitoreando los sensores térmicos ubicados por todo el pozo. Lo que sea que esté generando calor ahí abajo acaba de aumentar la producción en un 30%. Pero fueron las vibraciones las que realmente nos inquietaron. A medida que la perforación ampliada avanzaba más allá de los 400 metros, empezamos a sentir algo que trascendía la actividad sísmica normal. No eran temblores que se propagaban por el suelo. Eran resonancias que parecían ignorarnos por completo y hablarnos directamente a los huesos. Cole fue el primero en notar el efecto. ¿Alguien más siente eso? Es como si alguien tocara una nota grave tan baja que no se oye, pero el esqueleto vibra a tono. Hannah revisó su equipo sísmico, frunciendo el ceño al ver las lecturas. Los sensores no detectan nada inusual. Las vibraciones del suelo están dentro de los parámetros normales para las operaciones de perforación. Sin embargo, todos los que trabajaban cerca del pozo lo sintieron. Una profunda sensación de vibración que nos hacía doler los dientes y nos dejaba extrañamente desorientados. Las vibraciones conducidas por los huesos parecían intensificarse a medida que nos acercábamos a los 500 metros de profundidad, creando un efecto casi hipnótico que dificultaba la concentración. Es como el canto de una ballena, murmuró Martínez, ajustándose los auriculares. Pero más bajo que el que cualquier ballena podría producir, y viene directamente debajo de nosotros. Walsh mantuvo una compostura profesional, pero noté que revisaba sus instrumentos con más frecuencia. Los datos de perforación mostraron una consistencia perfecta. El diámetro del agujero se mantuvo fiel. La velocidad de corte se mantuvo constante. La remoción de escombros funcionó con normalidad. Según todos los parámetros medibles, la operación avanzaba impecablemente, salvo por la creciente sensación de que algo vasto y paciente despertaba muy por debajo. A 600 metros, penetramos el fondo de la barrera metálica. Las herramientas de corte cayeron repentinamente al espacio abierto, los indicadores de presión del fluido de perforación se dispararon y nuestras cámaras de fibra óptica revelaron lo que se encontraba más allá del casco que habíamos estado perforando. «Dios mío», susurró Walsh, mirando fijamente las pantallas. Las imágenes de las cámaras mostraban un espacio cavernoso que desafiaba la comprensión inmediata. Paredes perfectamente lisas se curvaban hacia la oscuridad, iluminadas por esas luces pulsantes que habíamos detectado al principio. Pero las luces no eran aleatorias. Formaban patrones, disposiciones geométricas que parecían cambiar al observarlas directamente. El espacio se extiende más allá del alcance de nuestra cámara, informó Walsh con voz tensa. Las estimaciones preliminares sugieren una cavidad hueca de al menos 2 kilómetros de diámetro. Y esas luces son definitivamente artificiales, algún tipo de sistema de visualización bioluminiscente. Martínez, que había estado monitoreando las cámaras de profundidad, se apartó repentinamente de su puesto de control. Su rostro palideció y miraba los monitores con una expresión de creciente horror. «Doctor Cross», dijo en voz baja. «Creo que necesita ver esto». La cámara mostraba la pared curva de la cavidad, con esas misteriosas luces pulsando en sus infinitos patrones. Pero mientras observábamos, algo más se hizo visible en la iluminación artificial. Estructuras, formas geométricas que se asemejaban a la arquitectura, pero que no seguían principios de diseño terrenales. «Esas no son formaciones naturales», observó Hannah. Su formación científica contrastaba con lo que sus ojos le mostraban. Martínez ajustó el ángulo de la cámara, enfocando una de las estructuras. Parecía estar construido con el mismo material metálico que perforamos, pero con curvas imposibles que parecían plegarse sobre sí mismas. La superficie estaba cubierta de símbolos que parecían ecuaciones matemáticas, pero usaban sistemas de notación que no reconocí. «Es hermoso», dijo Martínez, con una voz que adquirió un tono onírico, como si estuviera contemplando los planos de la creación misma. Fue entonces cuando las vibraciones cambiaron.
El profundo y óseo zumbido que apenas se había notado se intensificó de repente, creando armónicos que nos nublaron la vista. Varios técnicos se tambalearon, buscando apoyo mientras la resonancia afectaba el equilibrio de su oído interno. Martínez seguía mirando el monitor cuando ocurrió. Las luces de abajo brillaron con más intensidad, creando patrones que dolían al mirarlas directamente. Jadeó, abriendo mucho los ojos y dilatando las pupilas a pesar de la intensa iluminación que nos rodeaba. «Ya lo veo», susurró, con la voz llena de asombro y terror. El cielo se abre bajo el hielo. Las estrellas caen hacia arriba. Walsh la agarró por los hombros, intentando romper su fijación en el monitor. «Martínez, aléjate de la pantalla». Es una orden. Pero no podía apartar la mirada. Su cuerpo se puso rígido, todos los músculos paralizados, como si presenciara algo demasiado vasto para que su mente lo procesara. Cuando por fin volvió a hablar, su voz apenas sonaba humana. «No son luces», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro congelado. «Son puertas y algo entra por ellas». Martínez se desplomó, golpeando el suelo del refugio con un ruido como de hielo rompiéndose. Sus ojos permanecieron abiertos, con la mirada perdida, las pupilas fijas y dilatadas. Cuando Walsh le tomó el pulso, su rostro se ensombreció. Está viva, pero apenas reacciona. Pulso débil, respiración superficial. Es como si hubiera entrado en shock. Lo llevamos a la enfermería mientras Walsh apagaba las cámaras profundas y sellaba el pozo ampliado. Pero mientras trabajábamos para estabilizar, no podía quitarme el recuerdo de lo que había dicho. El cielo abriéndose bajo el hielo, las estrellas cayendo hacia arriba. Porque en lo más profundo de mis huesos aún resonaban esas vibraciones imposibles. Empezaba a sospechar que Martínez había visto exactamente lo que decía ver. Y lo que sea que aguardaba en ese vasto espacio hueco bajo nuestros pies, ya no se conformaba con permanecer oculto. La perforación había despertado algo que había estado durmiendo bajo el hielo antártico durante mucho más tiempo que la existencia humana, y ahora se extendía hacia arriba, buscando la manera de emerger a nuestro mundo. Martínez permaneció inconsciente durante 3 días. Los monitores de la enfermería emitían pitidos constantes, registrando signos vitales que se resistían a normalizarse. Sus ojos se movían constantemente bajo sus párpados cerrados. Movimientos rápidos que sugerían sueños o visiones que no la soltaban. ¿El doctor? Walsh había traído en avión a un especialista de McMurdo, pero incluso él parecía desconcertado por su estado. Es como si su mente estuviera en otra parte, explicó durante uno de sus exámenes. La actividad cerebral sugiere que está procesando cantidades masivas de información visual, pero no hay ningún estímulo externo que la cause. Mientras Martínez libraba la batalla que se libraba en su subconsciente, nuestras operaciones de perforación dieron un giro inesperado. El pozo sellado, que supusimos que estaría cerrado permanentemente, comenzó a mostrar cambios estructurales. Las lecturas sísmicas indicaron que la barrera metálica que habíamos encontrado se estaba desplazando, reorganizándose en algo completamente distinto. Los patrones de densidad han cambiado, anunció Hannah, mientras estudiaba nuevos escaneos de Yorradar. En lugar de un obstáculo sólido, vemos formas geométricas, bordes definidos. Esto no es una formación metálica natural. Cole ajustó los parámetros del radar, mejorando la resolución para una penetración más profunda. Las imágenes que aparecieron en su pantalla nos dejaron a todos atónitos. A 800 metros bajo nuestros pies, perfectamente preservada en el hielo, yacía una enorme estructura circular, no enterrada, sino construida. La precisión geométrica era innegable. «Es una escotilla», susurró Anna, con la voz llena de asombro y temor. Una entrada sellada. La estructura medía casi 50 metros de diámetro, y su superficie estaba cubierta de intrincadas marcas que se apreciaban claramente en nuestras imágenes mejoradas. Al comparar las señales de radar con las bases de datos arqueológicas conocidas, aparecieron de inmediato coincidencias parciales. Algunos símbolos se asemejaban a petroglifos paleosiberianos, antiguos grabados hallados en regiones remotas del norte de Asia. Pero otras marcas eran completamente inclasificables.
Estos patrones, dijo Hannah, recorriendo las imágenes de radar con el dedo, no son solo decorativos. Son mapas estelares, mapas de constelaciones que muestran posiciones estelares que no corresponden a ninguna configuración celeste conocida. Estudié las imágenes con más atención, notando cómo los símbolos parecían confluir en progresiones matemáticas. Los elementos petroglíficos formaban ecuaciones usando sistemas de notación que nunca había visto, mientras que las cartas astronómicas representaban una mecánica celeste que violaba la física convencional. ¿Qué antigüedad podría tener algo así?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Las capas de hielo que la cubren sugieren que el entierro ocurrió hace al menos 50.000 años, respondió Hannah. Pero la conservación es perfecta. Sin oxidación ni degradación estructural. Sean cuales sean los materiales que usaron, no provienen de ninguna tecnología conocida. La termografía reveló el detalle más inquietante. A pesar de estar rodeada de hielo a menos 40 grados, la escotilla mantuvo una temperatura interna justo por encima del punto de congelación. El calor fluía desde el interior, lo que sugería sistemas activos operando muy por debajo de la superficie. Tenemos que llegar, declaró Cole con decisión militar. Si hay gente ahí abajo, si tu hermano Marcus lleva 12 años desaparecido, interrumpí, aunque el corazón me latía con fuerza ante la posibilidad. Incluso si encontrara este lugar, las posibilidades de supervivencia. Las señales de calor sugieren condiciones habitables, observadas en silencio. Procesamiento atmosférico, regulación de temperatura. Esto no es solo una estructura. Es un sistema de soporte vital. La excavación comenzó de inmediato. Utilizando herramientas de corte térmico de precisión, excavamos un pozo de acceso justo encima de la ubicación de la escotilla. El trabajo se realizó con sumo cuidado, requiriendo horas de corte meticuloso cada metro para evitar dañar lo que yacía debajo. A medida que descendíamos, el hielo alrededor del pozo comenzó a mostrar propiedades inusuales. En lugar de la típica coloración azul blanquecina, estas capas mostraban remolinos de azules y verdes más profundos, como si el agua congelada hubiera sido infundida con minerales desconocidos. Bolsas de aire atrapadas en su interior contenían gases que hicieron que nuestros sensores atmosféricos fallaran por completo. La composición es imposible, informó Hannah, analizando muestras de la excavación. Estas capas de hielo contienen isótopos que no deberían existir en la naturaleza. Elementos con estructuras atómicas que nuestra tabla periódica no contabiliza. A 50 metros sobre la escotilla, encontramos la primera evidencia directa de la naturaleza artificial de las estructuras. El hielo dio paso a una estructura metálica, puntales de soporte y vigas de refuerzo que se extendían desde la estructura principal. El metal era diferente a cualquier aleación que hubiéramos encontrado, completamente libre de corrosión a pesar de milenios de exposición y cálido al tacto. Cuando finalmente atravesamos la última capa de hielo y nos encontramos justo encima de la escotilla, la realidad de nuestro descubrimiento eclipsó cualquier explicación científica que hubiéramos intentado. La puerta circular era una obra maestra de ingeniería, con su superficie cubierta de símbolos que parecían cambiar y latir con luz interna. Los elementos petroglíficos eran reconocibles como marcadores astronómicos primitivos, pero los mapas estelares que representaban mostraban constelaciones desde perspectivas imposibles, como si se vieran desde lugares mucho más allá de nuestro sistema solar. Estas no son observaciones terrestres, susurré, pasando mi mano enguantada sobre la cálida superficie metálica. Alguien cartografió estrellas del espacio interestelar y grabó los resultados en esta puerta. La escotilla respondió a nuestra presencia con sutiles cambios de temperatura y luminosidad. Los símbolos se iluminaron al acercarnos y se desvanecieron al alejarnos. Tras horas de observación minuciosa, nos dimos cuenta de que los patrones eran secuenciales, una especie de cerradura de combinación, que requería toques específicos en un orden preciso. Cole estaba examinando el mecanismo central cuando ocurrió. Sin previo aviso, sin intervención alguna de nuestro equipo, la enorme escotilla comenzó a moverse. Engranajes antiguos se acoplaron con precisión y la puerta de 50 metros giró lentamente en sentido antihorario. El sonido era apenas audible, solo un susurro de metal contra metal. Una tolerancia de ingeniería tan perfecta que la fricción parecía inexistente. Un aire cálido ascendía por la abertura,
transportando aromas que no pertenecían a ningún entorno terrenal. La atmósfera abajo era respirable pero extraña, impregnada de ozono y oligoelementos que hacían que nuestros instrumentos vibraran y fallaran. Al abrirse por completo la escotilla, observamos un vasto hueco que desafiaba la comprensión. Los pasillos se extendían en múltiples direcciones, con las paredes revestidas con los mismos paneles espejados que habíamos vislumbrado con nuestras cámaras. Pero ahora, de pie en el umbral, pudimos ver que las superficies reflectantes no mostraban nuestras imágenes. Mostraban paisajes, vistas alienígenas bajo cielos extranjeros, ciudades que no seguían principios arquitectónicos conocidos por la civilización humana. Esto no es solo un refugio, dijo Cole, con un eco extraño en el espacio vacío. Es una cápsula, una nave diseñada para viajes de larga distancia. Las implicaciones nos asaltaron como una avalancha de imposibilidades. No estábamos viendo construcciones humanas antiguas ni artefactos extraterrestres. Esta era tecnología que conectaba mundos, dimensiones de la realidad que apenas comprendíamos. Y en algún lugar de esos pasillos reflectantes, la voz de mi hermano aún llamaba a través de 12 años de silencio, advirtiéndonos que lo selláramos de nuevo antes de que algo que aún no se había ido encontrara el camino de regreso a la superficie. De pie en el umbral de esa entrada imposible, sentí el peso de 12 años oprimiendo mis hombros. Cada parte racional de mi mente gritaba advertencias sobre el descenso a una estructura desconocida que no tenía por qué existir bajo el hielo antártico. Pero Marcus había estado allí. De alguna manera, imposiblemente, su voz aún resonaba en nuestro equipo de comunicaciones, instándonos a sellarlo de nuevo antes de que algo escapara. Necesitamos sistemas de cuerdas, anunció Cole, su entrenamiento militar anteponiéndose a la curiosidad. Sea lo que sea, no bajaremos sin los protocolos de seguridad adecuados. Ana asintió con gravedad, mientras sacaba el equipo de escalada de su mochila. El descenso parece ser de al menos 30 metros hasta el primer nivel. Si algo sale mal, necesitamos una capacidad de extracción rápida. Mientras preparaba nuestro punto de entrada con anclajes y sistemas de bless, observé los paneles de espejo que cubrían los pasillos de abajo. Desde nuestra posición elevada, las superficies reflectantes creaban un laberinto desconcertante de imágenes que parecían cambiar con nuestros movimientos. Lo que al principio confundí con paisajes extraterrestres empezó a revelar detalles más inquietantes al examinarlos más de cerca. «Hannah», grité, señalando los paneles. «Mira esos reflejos. Dime qué ves». Se unió a mí en la entrada, observando el espacio vacío con curiosidad científica. Por un instante, permaneció en silencio, con el ceño fruncido en señal de concentración. Luego, su expresión adoptó un aire de miedo. «Esos no son reflejos de otros lugares», susurró. «Son reflejos de otros tiempos. Mira el tercer panel del pasillo izquierdo». Seguí su mirada y sentí un vuelco en el estómago. La superficie del espejo mostraba nuestra posición actual, pero la imagen era sutilmente errónea. En lugar de que nuestro equipo preparara equipo de repelencia, el reflejo mostraba la misma ubicación con personas diferentes. Figuras con equipo antártico anticuado moviéndose con urgencia entre equipos que no reconocí. «Es imposible». Respiré hondo. Pero mientras hablaba, reconocí una de las figuras reflejadas. Su complexión, su forma de moverse, la distintiva Parker roja que había usado en su última expedición. Marcus. El reflejo mostraba a mi hermano, 12 años menor, vivo y aparentemente ileso, trabajando junto a miembros del equipo que nunca había visto. Parecían estar sellando la escotilla desde abajo, con movimientos frenéticos y una urgencia desesperada. «Los paneles no solo muestran el pasado», observó Hannah, con la voz tensa, cada vez más comprensiva. «Muestran momentos específicos, eventos que sucedieron en este mismo lugar a lo largo de diferentes periodos de tiempo». Cole terminó de asegurar nuestros sistemas de cuerdas y se acercó a la entrada. «Revisión del equipo completa. Estamos listos». Miró los paneles de espejo e inmediatamente retrocedió. «¿Qué demonios es eso?». El reflejo que había notado mostraba nuestro momento presente a la perfección, pero con una diferencia crucial. En la imagen reflejada,
una quinta figura se encontraba entre nuestro grupo. Alto, demacrado, sin equipo de protección a pesar de las temperaturas bajo cero. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero su postura sugería una observación paciente. «No hay nadie más aquí», dijo Ana, observando nuestra zona con creciente paranoia. Nuestras imágenes térmicas habrían detectado a otra persona. Sin embargo, el reflejo persistía, mostrando la misteriosa figura moviéndose entre nosotros con fluida gracia. Parecía estar estudiando a cada miembro de nuestro equipo, su mirada oculta se posó sobre mí durante un largo rato. «Bajamos ahora», decidí, incapaz de soportar otro momento de incertidumbre. Pase lo que pase aquí, las respuestas están abajo. El descenso fue como viajar a través de capas de la historia misma. Cada metro de cuerda nos acercaba a pasillos que zumbaban con energía apenas contenida. El aire se calentaba a medida que descendíamos, impregnando olores que no pertenecían a ningún entorno terrenal. Ozono, cobre, algo orgánico pero completamente extraño. Cuando mis botas finalmente tocaron el suelo del pasillo principal, la sensación fue como pisar la cubierta de un barco viviente. La superficie bajo mis pies transmitía sutiles vibraciones, pulsos rítmicos que coincidían con el latido del corazón que habíamos estado monitoreando desde arriba. Las paredes que nos rodeaban no eran simplemente metálicas. Respiraban. La integridad estructural parece sólida, informó Cole, mientras examinaba las paredes del pasillo con cautela profesional. Pero este material no se parece a nada de lo que encontramos en nuestras bases de datos. Es cálido al tacto, con una textura casi orgánica. Los paneles de espejo ofrecían una experiencia sensorial abrumadora de cerca. Cada superficie reflectante mostraba diferentes fragmentos temporales, creando un caleidoscopio de momentos de décadas o quizás siglos. Vi equipos de investigación de diversas épocas, todos atraídos por este mismo lugar, todos finalmente atrapados por descubrimientos que no podían comprender. Pero fue el panel justo delante de nosotros el que captó nuestra atención. En lugar de reflejar eventos pasados, esta superficie mostraba lo que parecía ser una vista en tiempo real de un lugar completamente distinto. Una vasta cámara llena de estructuras cristalinas que latían con luz interna y se movían entre ellas. Figuras. Son personas. Hannah jadeó, acercándose a la superficie del espejo. Fíjense en su ropa, su equipo. Son contemporáneos, no históricos. Las figuras del reflejo llevaban equipo antártico moderno, pero sus movimientos sugerían que habían estado en esa cámara cristalina durante un largo periodo. Se movían con la precisión mecánica de individuos cuyas mentes han sido alteradas por la exposición prolongada a estímulos incomprensibles. «Ese es el sector 7», dijo en voz baja, con el rostro pálido al reconocerlo. «El equipo de reconocimiento profundo que desapareció hace 6 meses. Están vivos». Nos dimos cuenta de inmediato. Esta estructura no era solo un sitio arqueológico pasivo. Reunía activamente equipos de investigación, preservándolos en entornos que existían fuera del espacio y el tiempo normales. Los paneles de espejo no mostraban reflejos. Mostraban ventanas a cavidades dimensionales donde expediciones anteriores continuaban su trabajo bajo influencia alienígena. A medida que nos adentrábamos en el pasillo principal, los espejos empezaron a mostrar imágenes más recientes. Equipos de investigación de los últimos 5 años, todos atrapados en diversas cámaras de este complejo imposible. Algunos parecían estar realizando experimentos con materiales que desafiaban la física. Otros parecían estar construyendo dispositivos con tecnologías que resultaban incómodas de mirar directamente. Y en cada reflejo aparecía la misma figura sombría. La presencia alta y demacrada que nos había estado observando desde la entrada. Se movía por cada fragmento temporal con paciente autoridad, aparentemente supervisando las actividades de cada equipo de investigación atrapado. Nos está recogiendo, me di cuenta con creciente horror. Cada expedición que encuentra este lugar se convierte en parte de su fuerza de trabajo. No estamos explorando una estructura antigua. Nos están reclutando. El pasillo que teníamos delante se bifurcaba en múltiples pasajes, cada uno con más paneles de espejo que mostraban diferentes aspectos de las operaciones del complejo. Pero fue el sonido lo que realmente nos aterrorizó.
Desde lo más profundo de la estructura llegaba el inconfundible ruido de maquinaria funcionando a plena capacidad, no de tecnología alienígena. Tecnología humana operada por manos humanas bajo una guía inhumana. La voz de mi hermano tenía razón. Necesitábamos sellar este lugar de nuevo antes de que quienquiera que lo controlara añadiera nuestra expedición a su colección de trabajadores temporales. Pero cuando la escotilla de entrada empezó a cerrarse chirriando muy por encima de nosotros, me di cuenta de que quizá ya era demasiado tarde. El latido de las paredes se aceleró, y en cada panel de espejo, la figura sombría dirigió su atención directamente hacia nuestra posición. Los paneles de espejo nos guiaron a lo más profundo de pasillos que desafiaban la lógica arquitectónica. Sus superficies ahora mostraban fragmentos de momentos que aún no habían sucedido. Me vi reflejado, más viejo y con cicatrices, de pie en este mismo lugar décadas después, advirtiendo a futuras expediciones que regresaran. El desplazamiento temporal se acentuaba con cada paso que dábamos hacia el corazón de las estructuras huecas. Esto ya no nos muestra solo el pasado, susurró Hannah, mientras observaba un panel que representaba a nuestro equipo desde ángulos inexistentes. Nos muestran cascadas de probabilidades, diferentes resultados de nuestra presencia aquí. Cole se movía con precisión militar a pesar de la creciente irrealidad que nos rodeaba. Sea lo que sea esta tecnología, lee nuestras intenciones antes de que las formemos. Como si calculara cada posible decisión que pudiéramos tomar. El pasillo se abría a una caverna tan vasta que los haces de luz de nuestras linternas no alcanzaban las paredes del fondo. Pero no necesitábamos iluminación artificial. El espacio estaba lleno de una niebla fosforescente que se arremolinaba en patrones que parecían ecuaciones matemáticas. Y flotando en el centro de esta cámara imposible había algo que me dificultaba procesar lo que veía. Una estación de investigación abandonada suspendida sobre un mar subterráneo. Su casco cubierto de crecimientos que pulsaban con ritmos bioluminiscentes. La arquitectura era claramente humana, evocadora de la construcción antártica de la década de 1940, pero deformada por décadas de exposición a la fuerza que operaba dentro de esta cavidad. Las superficies metálicas se habían transformado en algo que se asemejaba al coral, creando curvas orgánicas donde debería haber habido líneas rectas. «Eso no es posible», susurró Hannah, con su voz resonando extrañamente en la atmósfera fosforescente. «Conozco el diseño de esa estación. Es de la Operación Salto de Altura, la expedición estadounidense que desapareció en 1947. Pero a medida que nos acercábamos a la estructura flotante, se aclararon detalles que incluso cuestionaban esa explicación. Las formaciones coralinas que cubrían el casco de la estación no eran aleatorias. Formaban patrones intrincados, fractales que se repetían a diferentes escalas, creando un ritmo visual casi hipnótico. Al centrarme en secciones individuales, los patrones parecían cambiar, reorganizándose en nuevas configuraciones. «Está vivo», dijo Hannah, con su formación científica en sintonía con lo que sus ojos le decían. «Toda la estación se ha integrado en algún tipo de sistema vivo. No son solo crecimientos superficiales. Son vías neuronales. Encontramos la manera de abordar la estación flotante a través de una esclusa de aire que se abrió al acercarnos, reconociendo nuestra presencia a pesar de tener décadas de antigüedad. Dentro, los pasillos estaban alineados con los mismos paneles de espejo que habíamos encontrado abajo, pero estos solo mostraban una imagen constante. Mapas de la Antártida sin hielo, que mostraban extensas ciudades donde deberían existir glaciares, pobladas por figuras que se movían con fluidez por espacios arquitectónicos que no seguían ningún principio de diseño humano. El libro de registro de la estación yacía abierto sobre lo que una vez fue la cubierta de mando. Las entradas estaban escritas en varios idiomas a lo largo de décadas, pero la tinta parecía fresca a pesar de la imposible cronología. Cada entrada describía el mismo descubrimiento desde diferentes perspectivas, diferentes expediciones, todas atraídas al mismo lugar por fenómenos que no podían explicar, pero fue la última entrada la que me dejó sin aliento. Escrita con la distintiva letra de Marcus, fechada hace solo 3 días. A pesar de sus 12 años de ausencia del mundo superficial, la estación existe en múltiples corrientes temporales simultáneamente. Cada expedición que encuentra este lugar se convierte en parte de su tripulación operativa,
con su conciencia integrada en la red neuronal que mantiene la estructura. No somos prisioneros. Somos componentes. Y algo inmenso está utilizando nuestro conocimiento combinado para calcular el momento preciso en que las barreras entre dimensiones serán lo suficientemente delgadas para la emergencia. Se oían pasos por los pasillos superiores, pero al investigar, solo encontramos pasajes vacíos con ventanas de observación que daban a paisajes inexistentes. Las imágenes térmicas detectaron figuras con forma humana moviéndose por estos espacios, pero sus temperaturas corporales registraban temperaturas bajo cero. Eran personas, pero ya no estaban completamente vivas en el sentido que entendíamos. Anar reveló la verdad sobre su expedición anterior. Entonces, su voz, hueca por la culpa y el terror, se llenó de culpa. 2 miembros de mi equipo tocaron los crecimientos de coral. No desaparecieron. Fueron absorbidos, integrados en los sistemas vivos de la estación. Pude oír sus voces durante días, hablando a través de los paneles de comunicación, intentando explicar en qué se habían convertido. La estación respondió a nuestra presencia aumentando su actividad metabólica. La niebla fosforescente se volvió más brillante, los patrones de coral pulsaron más rápido, y en algún lugar de las profundidades bajo nosotros, la maquinaria que había estado inactiva durante décadas comenzó a funcionar a plena capacidad. No solo estábamos explorando este lugar. Lo estábamos activando. El entrenamiento táctico de Cole entró en acción mientras evaluaba el deterioro de nuestra situación. Tenemos que irnos ya. Toda esta estructura es una especie de colector de conciencia, y se está encendiendo para añadirnos a su base de datos. Pero a medida que nos acercábamos a la esclusa de aire, los sistemas de la estación comenzaron a transmitir una señal que nos ignoraba por completo y nos hablaba directamente a la mente. Imágenes inundaron nuestra conciencia, mostrándonos el verdadero propósito de la estación. No era solo un centro de investigación. Era un faro que llamaba a algo vasto y paciente que aguardaba en los espacios interdimensionales. Los crecimientos de coral no eran parásitos. Eran simbióticos, creando una conciencia híbrida que combinaba el conocimiento humano con capacidades tecnológicas incomprensibles. Y cada expedición que encontraba este lugar aportaba su experiencia a la inteligencia colectiva que se preparaba para la llegada de algo. Hannah se tambaleó al intensificarse la transmisión mental, sus ojos reflejaban el mismo brillo fosforescente que iluminaba la estación. «Es hermoso», susurró, extendiendo la mano hacia una de las formaciones coralinas. La precisión matemática, la forma en que integra sistemas biológicos y tecnológicos. Esta es la evolución acelerada más allá de los límites naturales. Le agarré la mano antes de que pudiera hacer contacto, pero el breve roce bastó para establecer una conexión. A través de su mente, vislumbré la vasta inteligencia que operaba la estación, paciente y ancestral, más allá de la comprensión humana. No era malévola. Simplemente seguía protocolos establecidos hace eones, recopilando conocimiento y preparándome para la reunión con entidades que existían en dimensiones que no podíamos percibir. La comprensión me impactó como un golpe físico. La estación no estaba atrapando expediciones. Las estaba reclutando, aportando sus perspectivas únicas a una conciencia colectiva que se volvía más sofisticada con cada integración. Y en algún lugar de esa inteligencia híbrida, aún existían fragmentos de Marcus, que aportaban su experiencia geológica a cálculos que abarcaban escalas de tiempo cósmicas. Huimos entonces, a toda velocidad por pasillos que parecían extenderse y contraerse a nuestro alrededor a medida que los sistemas de distorsión de la realidad de la estación alcanzaban su capacidad operativa máxima. Detrás de nosotros, los corales crecían con mayor urgencia, y la niebla fosforescente empezó a formar formas que se asemejaban a la figura sombría que habíamos vislumbrado en los paneles de espejo. La última huida requirió carbón para activar las cargas de demolición que sellaron el pozo de acceso. Pero mientras las explosiones resonaban en el espacio hueco, oí algo que me heló aún más que el frío antártico. Risas. No risas humanas, sino algo que comprendía la ironía de nuestra situación. Habíamos encontrado la estación. Habíamos escapado de su influencia. Pero al hacerlo, habíamos activado sistemas que habían estado inactivos durante décadas. Y en algún lugar de la oscuridad, algo vasto y paciente comenzaba a despertar.
atraído por la baliza que habíamos activado sin darnos cuenta. El hielo acabaría derritiéndose. El cambio climático expondría las cámaras huecas que habíamos sellado. Y cuando eso sucediera, la estación reanudaría su función principal, llamar a las entidades que habían estado esperando en espacios dimensionales a que las barreras se debilitaran lo suficiente. La última transmisión de mi hermano tenía sentido. Ahora bien, sellarlo de nuevo no se trataba solo de contener la estación. Se trataba de impedir el funcionamiento de la baliza, de mantener intactas las barreras dimensionales, de proteger nuestra realidad de visitantes que no estaba preparada para recibir. Pero habíamos fracasado. La estación estaba activa de nuevo, su consciencia híbrida calculando los parámetros óptimos de emergencia. Y en algún lugar de esa vasta inteligencia, Marcus continuaba su trabajo, contribuyendo a los preparativos para una llegada que transformaría nuestra comprensión de la existencia misma.